El 12 de octubre de 1964, Nikita Sergeyevich Khrushchev estaba de vacaciones en Pitsunda, una villa gubernamental en la orilla del Mar Negro en la costa de Georgia. Tenía 70 años y había pasado los últimos 11 liderando la Unión Soviética, el estado más grande del mundo, el segundo poder nuclear del planeta. Ese día recibió una llamada telefónica desde Moscú. Era Mikhail Suslov, el ideólogo del partido, uno de los hombres más respetados y más temidos del Kremlin. El mensaje era breve. El Presidium del Comité Central requería su presencia en Moscú de manera urgente. El asunto, explicó Suslov, era la crisis en el sector agrícola. Era una mentira precisa, calculada, diseñada por hombres que habían estado conspirando durante meses para derrocar al líder del Estado soviético y que sabían exactamente cuánto tiempo tenían antes de que Khrushchev se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. Cuando Khrushchev colgó el teléfono, estaba sentado junto a su hijo Sergei y su amigo y confidente Anastas Mikoyan, que ocupaba el cargo de presidente del Presidium del Soviet Supremo. Según el testimonio que Sergei Khrushchev daría décadas después, su padre dudó. Permaneció en silencio durante unos instantes, y luego dijo, «Parece que se trata de algo más que la agricultura». Tenía razón, y aún así, subió al avión. Lo que ocurrió en las 48 horas siguientes fue uno de los episodios más extraordinarios de la historia de la Unión Soviética. El primero y único caso en que el líder del Estado soviético fue destituido sin ser ejecutado, sin ser enviado al Gulag, sin violencia de ningún tipo. Un golpe de Estado llevado a cabo con minutas de reunión, votos del Presidium y decretos del Comité Central. Esta es la historia de cómo los hombres que Khrushchev había elegido, promovido y confiado, conspiraron durante meses para quitarle el poder. De por qué lo hicieron. De cómo llegaron a creer que podían hacerlo sin arriesgarse a los destinos que habían conocido los opositores políticos en la Unión Soviética de las décadas anteriores. Y de cómo Khrushchev, el hombre que había sobrevivido al estalinismo, que había derrotado a sus rivales en 1957, que había llevado a la Unión Soviética a través de la crisis de los misiles de Cuba, terminó sus días en un apartamento de Moscú dictando sus memorias en secreto, ignorado por el Estado que había dirigido. Para entender por qué el Politburó decidió derrocar a Khrushchev en el otoño de 1964, necesitas entender quién era Khrushchev y qué había hecho durante sus 11 años en el poder. Nikita Sergeyevich Khrushchev nació en 1894 en Kalinovka, un pequeño pueblo de la gobernación de Kursk, en una familia de campesinos y mineros. Era el tipo de hombre que el sistema soviético no debería haber producido en su cúspide. Rústico en sus modales, impulsivo en sus declaraciones, sin la educación formal que distinguía a los tecnócratas del aparato. Pero tenía una inteligencia política extraordinaria y una energía que dejaba exhaustos a los que lo rodeaban. Había sobrevivido las purgas de Stalin precisamente porque sabía cuándo callar, cuándo ser visible y cuándo desaparecer. Y cuando Stalin murió en marzo de 1953, Khrushchev fue el hombre que más rápidamente comprendió que la transición que siguió podía ser la oportunidad de su vida. En el periodo inmediatamente posterior a la muerte de Stalin, la Unión Soviética vivió una lucha de poder compleja y peligrosa en la que participaron Beria, Malenkov, Molotov, Bulganin y el propio Khrushchev. Para 1955, Khrushchev había emergido como el hombre dominante, con el cargo de primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. Pero fue el 25 de febrero de 1956 cuando hizo lo que nadie había esperado. Se dirigió al 20º Congreso del Partido Comunista y pronunció el que se conocería en la historia como el discurso secreto. Durante 4 horas, ante los delegados del Congreso, Khrushchev denunció a Stalin. Describió los crímenes de las purgas, el terror de los años 30 y 40, los métodos de tortura utilizados para obtener confesiones falsas, las ejecuciones de personas inocentes, el culto a la personalidad que había convertido a un hombre mortal en un semidios intocable. Era la denuncia más radical que jamás había pronunciado un líder soviético sobre el pasado reciente del propio sistema. El discurso secreto produjo un terremoto. En Polonia y Hungría,
donde las noticias del discurso se filtraron rápidamente, generó levantamientos populares. En la Unión Soviética inició un proceso que se conoció como la desestalinización, la rehabilitación de algunas de las víctimas de las purgas, la liberación de prisioneros del Gulag, una apertura cultural conocida como el deshielo de Jrushchov, que permitió que obras literarias antes censuradas circularan por primera vez. Fue también el acto que más dañó a Jrushchov dentro del sistema. No porque sus compañeros en el Presidium desaprobaran necesariamente las reformas, sino porque el discurso secreto y las políticas que siguieron crearon inestabilidad e imprevisibilidad. El sistema que esos hombres conocían y dentro del cual habían construido sus carreras era un sistema de certezas rígidas. Jrushchov lo estaba moviendo con una velocidad que ninguno de ellos podía controlar completamente. En junio de 1957, un grupo de miembros del Presidium, que incluía a Malenkov, Molotov y Kaganovich, intentó removerlo del cargo por mayoría de votos. Jrushchov respondió con una maniobra brillante. Convocó al Comité Central completo, un cuerpo de varios cientos de personas que incluía a los secretarios de partido de todas las regiones del país, y obtuvo de él el respaldo que el Presidium le negaba. El grupo anti-Jrushchov fue derrotado y sus miembros expulsados con el calificativo de grupo antipartido. Kaganovich le llamó por teléfono para pedirle que no lo mandara a fusilar. Jrushchov le respondió que esos tiempos habían quedado atrás. Fue la demostración más clara de que algo fundamental había cambiado en la política soviética, que la eliminación física ya no era el mecanismo automático de resolución de conflictos políticos en el Kremlin. Era también, aunque Jrushchov no podía saberlo, el precedente que sus propios rivales utilizarían 7 años después para quitarle el poder. Porque lo que los conspiradores de 1964 aprendieron del episodio de 1957 fue que el mecanismo de remoción institucional era posible. Y que si en 1957 había fallado porque los que lo intentaron no controlaban el Comité Central, en 1964 podían tener éxito si se aseguraban de controlar tanto el Presidium como el Comité Central antes de actuar. Para entender la acumulación de agravios que llevaron a los miembros del Presidium a conspirar contra Jrushchov, hay que repasar los últimos años de su gobierno. La política agrícola de Jrushchov era quizás el área donde las ambiciones superaban más claramente los resultados. Había lanzado la campaña de las tierras vírgenes, un programa masivo para cultivar las estepas de Kazajistán y Siberia Occidental, que había producido resultados iniciales prometedores, pero que a mediados de los años 60 estaba demostrando sus limitaciones. La erosión de los suelos, la dependencia de condiciones climáticas imposibles de controlar, la incapacidad del sistema colectivo de producir los rendimientos que la tecnología agrícola occidental generaba con mucha menos tierra. Jrushchov había prometido al 20º Congreso que la Unión Soviética superaría a los Estados Unidos en producción agrícola en un plazo de pocos años. En 1963, la realidad fue que la Unión Soviética tuvo que comprar trigo a los países capitalistas para alimentar a su propia población. Era una humillación política y económica que sus colegas en el Presidium no olvidaron. La producción agrícola no era el único problema. Las reformas económicas que Jrushchov había implementado creaban incertidumbre constante en el aparato. En 1957 había creado los Sovnarkosi, consejos económicos regionales que descentralizaban la gestión industrial. En 1962 dividió el Partido Comunista en secciones agrícola e industrial, rompiendo la estructura de partido único que controlaba cada área de actividad. Las constantes reorganizaciones administrativas no seguían una lógica evidente para quienes tenían que implementarlas y creaban en los cuadros del partido una sensación de inestabilidad permanente. Pero quizás el episodio que más dañó la autoridad de Jrushchov dentro del sistema fue la crisis de los misiles de Cuba en octubre de 1962. En septiembre de 1962, Jrushchov había autorizado el envío secreto de misiles nucleares de alcance medio a Cuba, calculando que sería una maniobra que cambiaría el equilibrio estratégico con los Estados Unidos y protegería a Cuba de una posible invasión americana.
La operación, descubierta por la inteligencia aérea estadounidense, desencadenó 13 días de tensión que llevaron al mundo más cerca de un conflicto nuclear que en cualquier otro momento de la Guerra Fría. La resolución de la crisis, en la que Jrushchov acordó retirar los misiles a cambio de la promesa de los Estados Unidos de no invadir Cuba y la retirada discreta de misiles americanos de Turquía, fue presentada en la prensa soviética como un triunfo diplomático. Pero dentro del Presidium, la evaluación era diferente. Había sido una apuesta de enorme riesgo que había expuesto a la Unión Soviética a una humillación internacional. Había generado una crisis de confianza con la China de Mao Zedong. Y había demostrado que Jrushchov era capaz de tomar decisiones estratégicas de la mayor consecuencia sin consultar adecuadamente con sus colegas. A esto se sumaba el estilo personal de Jrushchov, que a medida que avanzaban los años 60, se había vuelto cada vez más difícil de tolerar. Interrumpía a sus interlocutores, se burlaba públicamente de sus colegas en reuniones y ceremonias, imponía sus opiniones con una vehemencia que no dejaba espacio para el debate real. Las notas de las reuniones del Presidium que eventualmente llegaron a los historiadores muestran un patrón. Jrushchov dominaba las discusiones, a menudo llegaba con decisiones ya tomadas que presentaba para ratificación más que para debate, y reaccionaba a las críticas con una defensividad que cerraba la conversación en lugar de abrirla. Brezhnev era el hombre que Jrushchov había elegido y promovido. Lo consideraba un aliado confiable y leal. Lo había nombrado presidente del Presidium del Soviet Supremo en 1960. Un cargo que en la práctica era casi ceremonial, pero que mantenía a Brezhnev en la primera línea del protocolo soviético. En 1963 lo había promovido de vuelta al secretariado del Comité Central, posición desde la que Brezhnev coordinó buena parte de la conspiración que lo derrocaría. La paradoja es casi perfecta. El hombre que Jrushchov más confiaba era el que más activamente organizaba su caída. Los planes para remover a Jrushchov comenzaron a tomar forma concreta en la primavera de 1964. Los historiadores que han estudiado el período identifican dos círculos de conspiradores que operaban de manera coordinada, pero con cierta independencia. El primer círculo era el de Brezhnev, que incluía a Nikolai Podgorny, secretario del Comité Central para Ucrania, y a Alexander Shelepin, un funcionario del aparato del partido con conexiones importantes en el KGB. El segundo círculo incluía al propio Shelepin y a Vladimir Semichastny, el jefe del KGB, que era un hombre de Shelepin y que controlaba el aparato de seguridad e inteligencia del Estado. La participación de Semichastny era crucial. El jefe del KGB, que conspiraba contra el líder del Estado, era una situación que en tiempos de Stalin hubiera terminado inmediatamente y de manera definitiva para el jefe del KGB. El hecho de que Semichastny participara activamente en la conspiración fue posible porque él, al igual que los demás conspiradores, había llegado a la conclusión de que el nuevo sistema político soviético, el que Jrushchov mismo había instalado con la desestalinización, no implicaba necesariamente la eliminación física del perdedor político. También fue fundamental la actitud de Mikhail Suslov. Suslov era el guardián de la ortodoxia ideológica del partido, un hombre cuya influencia dependía de mantener la estabilidad doctrinal que Jrushchov perturbaba constantemente. Suslov fue informado de la conspiración relativamente tarde en el proceso y decidió no bloquearla. Y cuando llegó el momento, fue él quien conduciría las sesiones del Presidium, donde se presentarían las acusaciones contra Jrushchov. El elemento que hacía la conspiración especialmente arriesgada era que necesitaban también el control del Comité Central, el mismo órgano que había salvado a Jrushchov en 1957. Esta vez, los conspiradores trabajaron sistemáticamente para asegurarse de que los secretarios regionales del partido estuvieran, si no activamente de su lado, al menos neutralizados o informados tardíamente para que no pudieran reaccionar. En los últimos días de septiembre de 1964, Jrushchov viajó a Pitsunda. El hijo de Jrushchov, Sergei, fue con él. Anastas Mikoyan estaba también en la zona. Con Jrushchov fuera de Moscú, los conspiradores aceleraron sus preparativos. Las reuniones del Presidium se celebraron sin él.
Los secretarios regionales del partido fueron contactados y preparados para la sesión del Comité Central, que se convocaría después del Presidium. El aparato del KGB, bajo Semichastny, garantizaba que no hubiera filtraciones hacia Jrushov y que las comunicaciones estuvieran bajo control. Hubo un intento de advertir a Jrushov. Un funcionario del aparato del partido llamado Galyukov, que había sabido de los planes a través de conversaciones con el antiguo miembro del Presidium Nikolai Ignatov, habló con el círculo de Mikoyan. Sergei Jrushov fue informado, pero cuando intentó transmitir la advertencia a su padre, se encontró con que Jrushov no quería creerla completamente. El 12 de octubre de 1964 llegó la llamada de Suslov. La decisión de Jrushov de subir al avión y viajar a Moscú, conociendo o sospechando lo que lo esperaba, es uno de los momentos más estudiados de esta historia. Podía haberse negado a regresar. Podía haber intentado volar a alguna capital de república donde tuviera aliados, pero eligió no hacerlo. Los historiadores atribuyen esa elección a una combinación de factores: el cansancio real de un hombre de 70 años, la convicción de que una resistencia activa podría producir consecuencias que la sumisión evitaría, y quizás la comprensión de que el sistema que él mismo había construido implicaba aceptar el veredicto de los mecanismos institucionales, aunque ese veredicto fuera su propia destitución. El avión de Jrushov aterrizó en Moscú en la tarde del 12 de octubre. No fue recibido con los honores habituales de un líder en activo. Fue llevado directamente al Kremlin. La reunión del Presidium comenzó el 13 de octubre de 1964 y continuó a lo largo de las horas siguientes. Lo que ocurrió en esa sala fue, desde el punto de vista político, algo sin precedentes en la historia soviética. Uno a uno, los hombres que Jrushov había elegido, promovido y junto a quien había trabajado durante años, se levantaron para presentar una lista de cargos contra él. Los cargos eran extensos y cubrían casi todas las áreas de la política soviética de los últimos años. El fracaso de la agricultura, que había prometido superar a los Estados Unidos y que en 1963 había tenido que importar trigo. La aventura de Cuba, que había llevado al mundo al borde de la guerra nuclear con una decisión tomada sin consulta adecuada. Las constantes reorganizaciones administrativas que sembraban confusión en el aparato. El trato irrespetuoso a los miembros del Presidium y del Comité Central. El estilo de mando unipersonal que contravenía los principios del liderazgo colectivo que el propio partido había proclamado después de Stalin. La separación del partido en secciones industrial y agrícola. El nepotismo en el nombramiento de su yerno Alexei Adzubey a puestos de influencia. Era una acusación que lo cubría todo. Cada uno de los miembros del Presidium hizo su intervención. El tono era político y administrativo, no personal ni ideológico. No se le acusaba de traición al Estado ni de crímenes contra el partido, sino de incompetencia, de desorden y de conducta inadecuada para alguien que ejercía la dirección colectiva del Estado. La diferencia con los procesos estalinistas era total. En los años 30 y 40, las acusaciones habían sido de traición y espionaje. Las confesiones habían sido obtenidas bajo presión. El resultado había sido el fusilamiento o el gulag. Aquí, las acusaciones eran de errores políticos y de estilo de mando. No había violencia. No había amenaza de violencia. Era, por primera vez en la historia soviética, una reunión política que se parecía, al menos superficialmente, a la rendición de cuentas. Jrushov se defendió, aunque sus argumentos fueron pocos y su posición no mejoró. Solo Mikoyan habló en su favor, proponiendo que se le mantuviera en funciones pero con poderes reducidos. La propuesta no encontró apoyo. El 13 de octubre, el Presidium votó para removerlo de todos sus cargos. El 14 de octubre, el Comité Central fue convocado en sesión de emergencia. Suslov presentó el informe de las acusaciones. El Comité Central aprobó la decisión del Presidium. Jrushov fue destituido como primer secretario del Partido Comunista y como presidente del Consejo de Ministros. Leonid Brezhnev fue designado primer secretario del Partido Comunista. Alexei Kosygin fue designado presidente del Consejo de Ministros. Jrushov fue trasladado a un apartamento en Moscú y a una dacha en las afueras de la ciudad. Se le garantizó una pensión. Se le informó de que podía llevar una vida tranquila y privada.
y se le hizo entender que cualquier actividad política o pública que intentara emprender no sería bienvenida. Al día siguiente, el 15 de octubre de 1964, los periódicos soviéticos publicaron un breve comunicado oficial que informaba que el camarada Jrushchov había pedido el retiro por razones de salud y edad avanzada. El mundo supo que Jrushchov había sido destituido, pero las razones reales y los mecanismos de la destitución no serían conocidos en detalle durante décadas. Para entender por qué el golpe de octubre de 1964 fue posible cuando el intento de 1957 fracasó, hay que examinar las diferencias entre las dos situaciones. En 1957, el grupo anti-Jrushchov actuó desde el Presidium creyendo que ese órgano tenía autoridad suficiente para remover al primer secretario. No controlaban el Comité Central, el cuerpo de varios cientos de secretarios regionales que era la base institucional real del poder del partido. Jrushchov utilizó el Comité Central como contrapeso y ganó. Los perdedores fueron degradados pero no ejecutados ni enviados al Gulag. Ese desenlace fue el que cambió la lógica de riesgo para todos los actores que vendrían después. Los conspiradores de 1964 estudiaron ese precedente con cuidado. Comprendieron que para que el golpe funcionara, necesitaban controlar ambos órganos, primero el Presidium, luego el Comité Central, y trabajaron durante meses para asegurarse de que cuando llegara el momento, la mayoría en ambos estuviera con ellos. Brezhnev tenía la ventaja adicional de haber mantenido durante todos esos años una relación formalmente correcta con Jrushchov. No había desafiado públicamente ninguna decisión. Era el aliado más previsible y más leal en apariencia, el hombre que en los actos públicos elogiaba al líder con una efusividad que Jrushchov tomaba como evidencia de lealtad genuina. Era la máscara del apparatchik profesional aplicada a la más alta escala. La apariencia de deferencia al servicio de la ambición. Semichastny, el jefe del KGB, jugó también un papel que los historiadores han estudiado con fascinación. Un jefe del KGB que participa en la conspiración contra el jefe del Estado es, en teoría, el factor que garantiza el fracaso de cualquier conspiración. El hecho de que Semichastny estuviera del lado de los conspiradores invirtió completamente esa lógica. En lugar de ser el detector de la conspiración, fue uno de sus garantizadores. Controló los flujos de información para que Jrushchov no recibiera advertencias a tiempo. Uno de los aspectos más humanos de esta historia es la psicología de Jrushchov en las horas que siguieron a su destitución formal. Según los testimonios que su hijo Sergei recogió en sus memorias publicadas décadas después, Jrushchov regresó a su dacha después de las reuniones con una calma difícil de interpretar. No expresó una furia visible. No pronunció condenas públicas de sus antiguos colegas. Se sentó en el jardín y permaneció en silencio durante un tiempo. Luego dijo: «Bueno, me han jubilado. Tal vez lo merecía. Quizás no supe manejar las cosas». Es una declaración que puede interpretarse de muchas maneras, como la resignación genuina de alguien que ha procesado su derrota con más rapidez de lo esperado, como el cansancio real de un hombre de 70 años, o como la expresión de alguien que había comprendido que la resistencia no era una opción real y que la única salida digna era aceptar el resultado con apariencia de tranquilidad. Los primeros meses del retiro fueron los más difíciles. Jrushchov intentó en algunas ocasiones contactar con amigos del aparato para hablar sobre política. La mayoría no respondía a sus llamadas. Los que respondían lo hacían con la cortesía fría de quien sabe que cualquier contacto con el ex líder puede ser observado y registrado. Gradualmente encontró en la grabación de sus memorias una forma de canalizar esa energía. Hablaba con su grabadora durante horas, recordando episodios de la revolución, de la guerra, de sus años en el poder. Sabía que estaba siendo vigilado, pero la grabadora era pequeña y discreta, y las cintas podían ser ocultadas. La publicación de Khrushchev Remembers en 1970 fue su último acto político. No un acto de revancha explícita contra los hombres que lo habían destituido, sino la afirmación de que su historia existía, que su versión de los hechos merecía ser escuchada. El Kremlin respondió exactamente como era de esperar, con un desmentido y el silencio organizado alrededor de su nombre. Murió el 11 de septiembre de 1971 a los 77 años, de un ataque al corazón.
Su muerte fue anunciada en 2 líneas en los periódicos soviéticos. No hubo funeral de Estado. No hubo discurso oficial. Fue enterrado en el cementerio Novodevichy de Moscú, en un entierro privado. La lápida que marca su tumba fue esculpida por Ernst Neizhvezhny, el artista con el que había tenido una famosa y agria disputa pública en 1962. Neizhvezhny diseñó una lápida que combina el mármol negro y el blanco en bloques alternos, representando las 2 caras de un hombre que había sido simultáneamente el liberador del Gulag y el perpetuador de un sistema autoritario que jamás llegó a cuestionarse en sus fundamentos. Es uno de los símbolos más precisos que el siglo XX produjo sobre la ambigüedad del poder. Lo que la historia del golpe del Politburó de octubre de 1964 revela sobre la naturaleza del sistema soviético es que el sistema que Stalin había construido era, en ciertos aspectos, más frágil de lo que parecía. Un solo cambio en las normas informales sobre el uso de la violencia política había alterado completamente la dinámica de la competencia por el poder en el Kremlin. La desestalinización de Jrushchov había producido, de manera no intencionada, las condiciones que hicieron posible su propia destitución no violenta. El hombre que había denunciado el culto a la personalidad de Stalin fue acusado de construir su propio culto a la personalidad. El hombre que liberó a presos del Gulag fue destituido en parte porque sus colegas temían una nueva acumulación de poder unipersonal. El hombre que más hizo por hacer la política soviética más humana fue víctima de los mecanismos más humanos de esa política: los votos, los debates, las mayorías. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Jrushchov fue un reformador que llegó demasiado lejos, demasiado rápido, o que simplemente fue traicionado por los hombres a los que él mismo había promovido?